226. Si estamos listos, cantemos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Pero para mi salud, Solo de Jesús la sangre quiere sanar virtud. Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Versículo 1 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Y dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo convención de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timothy chapter 4, verse 1 through 8. 2 Timothy chapter 4, verse 1 through 8. Says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all longsuffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you be watchful in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. For I am ready, being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. Amen. Now we give time to Brother Alfonso. Ahora le dejamos el tiempo a nuestro hermano Alfonso.
tiene todo. Good job, dijo Arvin. Did good. Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da nuevamente esta porción de tiempo para volver a estudiar la palabra de Dios. Si acaso usted nos está visitando hoy en esta mañana, le damos gracias a Dios porque ha tomado el tiempo para estar con nosotros. Si acaso usted no es miembro o miembro del cuerpo de Cristo Jesús y quiere que le ayudemos para que así llegue a esa conclusión, los ancianos de esta congregación están listos para poder atender a sus preguntas, poder contestarle toda inquietud que usted pueda tener para que así llegue a ese punto en su vida. Si acaso necesita más tiempo y busca estudios bíblicos, estamos para ayudarles, ya sea en su propia casa o aquí en el edificio, podemos estudiar con usted la palabra de Dios. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y nos está visitando, pues gracias por su visita. Esperamos que cuando regrese a su congregación local, usted pueda dar saludos a los hermanos que se reúnen ahí. Si acaso su intención y propósito son otros y anda buscando lugar en donde trabajar y cooperar con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente se puede dirigir a nuestros ancianos y ellos le pueden dar más dirección a su propósito. Pero gracias en esta mañana por estar con nosotros. El resto de nosotros, quienes somos miembros de esta congregación, recuerde que tenemos una responsabilidad. Cuando Dios nos viene a colmar de bendiciones y nos da buena salud, pues nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad de venir todos los domingos y las horas que han propuesto los ancianos para poder estudiar la palabra del Señor, de venir y apoyar y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Pero gracias nuevamente por su presencia. En esta mañana nosotros estamos estudiando el tema sin Cristo, o sea, la persona sin Cristo. Y quiero que me acompañe el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 12, porque de ahí es en donde estamos nosotros tomando nuestra tesis que hemos decidido en estudiar durante este mes de abril. Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice la palabra del Señor: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos pues a orar en esta ocasión. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias porque nos ha dado la oportunidad de poder estar presentes y de poder escuchar una porción más de su palabra, eterno Dios. Quiero pues, eterno Padre, que ayude primeramente a este servidor suyo para que pueda, eterno Dios, traer a la mente aquellas cosas que usted me ha puesto en mi corazón y mente, eterno Padre, concerniente a mi meditación, a la porción de este versículo que vamos a estar estudiando. Le ruego pues también, Padre Santo, que esté con los hermanos y hermanas que habrán de escuchar, que en esta mañana usted les ayude en poder entender lo que usted habrá de comunicar por medio de labios de este servidor suyo, y que así, eterno Dios, todos lleguemos a un entendimiento completo conforme a su palabra, y que pueda actuar, eterno Dios, en nuestra vida, que la podamos asimilar conforme a su propósito. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning to come together and to listen another portion of your word, Father. And as we do, Father, I ask for those things that are pertinent to our study at this moment. First of all, I ask, Father, that you will continue to be with thy servant, that you will bring to my recollection those things that I have meditated, that in doing so, Father, that I may be able to herald your word in such a manner that it will be according to thy will, Father. And I ask, Father, that you will be with all of us as we
listen to those things that will be communicated to us from your word. That after we listen, Father, that we may be able to not only understand your word, but assimilate those things within our life, that we can continue living according to thy will. It is these things that we ask in your name, Jesus the Christ. Amen. Esta mañana, hermanos, vuelvo a repetir, el mes de abril hemos escogido el tema La persona sin Cristo. Y hemos escogido este tema simplemente porque estamos estudiando Efesios capítulo 2 y versículo 12. Once again, let me reemphasize that this month we have been looking at the theme, the person without Christ. And the reason why we have chosen that subject matter is because this is what the Apostle Paul communicates to us in Ephesians chapter 2 and verse 12. And in doing so, he enumerates several things that we need to understand concerning the person that lives without Christ. Y lo que miramos en el versículo 2, hermanos, es lo que Pablo nos comunica sobre la persona sin Cristo. Ya hemos visto varios temas concernientes a esto y espero que haya tenido un concepto claro de lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a lo que hemos ya estudiado. Pero la porción que quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana se encuentra en la tercera parte del versículo, en donde dice, sin esperanza, sin esperanza. La persona sin Cristo se encuentra en este mundo sin esperanza. Y ahorita vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo tuvo en mente cuando vino a expresar estas palabras. Once again, I direct your attention to Ephesians chapter 2 and verse 12. Because therein is a numeric breakdown of the theme that we have been looking at. The Apostle Paul is making very clear to us that a person without Christ finds himself or herself in different situations. We have already studied some topics concerning this. This morning, I would like to study with you the following topic, without hope. And this is what we notice there within the Bible. Y primeramente, hermanos, queremos nosotros ver de que, bueno, la palabra de Dios nos enseña que existen personas con Cristo y sin Cristo. Y yo sé bien que ya lo he explicado brevemente en diferentes ocasiones, pero para que todos estemos en la misma página, porque si acaso hay alguien que posiblemente no haya estado con nosotros durante los estudios anteriores, quiero volver a recalcar concerniente a la frase sin Cristo, para que así entendamos todos en qué es lo que se refiere esta frase. Whenever we look at Ephesians chapter 2 and verse 12, we notice that there is a possibility of people being without Christ and with Christ. Now, I know that we have studied this before. Nonetheless, because maybe there are some of you that have not been here in the previous subject matters that we have been looking at, we have been studying, it behooves us to be able to be in the same page. And in order for us to be in the same page, I would like to briefly explain the phrase without Christ. Y esta frase sin Cristo Jesús, hermanos, hemos dicho lo siguiente. Primeramente hemos dicho que una persona sin Cristo es aquel o aquella persona que aún todavía no se ha sometido completamente a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. Claro, puede ser una persona que cree en Cristo, puede ser una persona que sabe bien que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es el que Dios ha enviado para que traiga salvación a este mundo. Todo eso lo puede reconocer. Pero aún así, teniendo ese conocimiento de Jesucristo, puede ser una persona que está sin Cristo. Por ejemplo, miramos nosotros que Nicodemo fue tal persona en Juan capítulo 3. Sin embargo, Jesucristo le hace ver, no en una manera directa, sino que indirecta, de que Nicodemo estaba fuera de Cristo Jesús. Y Jesucristo le da a entender
la manera en cómo él puede venir a estar en Cristo Jesús. En el versículo 5 de Juan capítulo 3 le enseña esto. Y también tenemos nosotros el ejemplo de Cornelio, un hombre piadoso, un hombre que según él cumplía la voluntad de Dios. Sin embargo, esta persona, juntamente con su casa, estaba fuera de Cristo Jesús. Y lo sabemos porque se le hace saber a Cornelio de que vaya y traiga a Pedro para que le predique y le enseñe la manera en cómo entrar en Cristo Jesús. Y Cornelio junta a toda su casa, versículo 24 de Hechos capítulo 10, para que ellos escuchen la manera en cómo pueden entrar en Cristo Jesús, y lo hacen. Los últimos versículos del capítulo 10 miramos nosotros en donde estas personas son bautizados en Cristo Jesús. Solo que existe la persona sin Cristo, aquel que está fuera de Cristo Jesús. And let me be brief concerning the phrase without Christ. It makes reference to the person that is out of Christ. A person that believes in Christ. He or she may believe that Jesus Christ came from God. He or she may believe that Jesus Christ is the only way to salvation. He or she may believe that Jesus Christ is the one that can bring them salvation. Nonetheless, they have not come to the point of surrendering their lives over to Jesus Christ. And let me give you an example. For example, Nicodemus, John chapter 3. You'll find an example of that person that believed in Christ. He knew that he had come from God. Nonetheless, Jesus Christ, not in a direct way, but an indirect way, makes him understand that he is not in Christ. Verse 5 makes that point very clear. But then we have Acts chapter 10. And in Acts chapter 10 and verse 1, we have the story of Cornelius, a very pious person, a person that does the will of God. Nonetheless, he is told by God that he is lacking something in his life, that he and his family are lacking something in his life, and that they should call Peter so Peter can come to them and preach to them and teach to them those things that are needed in order for them to come into Christ. And Cornelius gathered his family, verse 24, and then the latter part of that chapter, we notice that they're baptized into Christ. So that is the person without Christ. The first person or the first example of a person without Christ. El segundo ejemplo, hermanos, es la persona que ha hecho todo lo que ya hemos hablado. Todo lo que ya hemos hablado se ha sometido a él. Sin embargo, viene a ser trasladado del mundo a la iglesia. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Pero llega a un punto en cuanto se viene a desligar de Cristo. No viene a tener ya la misma relación que tuvo con Cristo al ser bautizado o bautizada. Gálatas capítulo 5 dice que viene a ser desligado. En esa ocasión el apóstol Pablo le está hablando a los judíos que les había predicado en el primer viaje misionero, Hechos capítulo 13 y 14. Pero que vinieron los judaizantes y le voltearon su manera de pensar. Gálatas capítulo 3 y versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Los judaizantes les habían volteado su manera de pensar y ahora se habían desligado, Gálatas 5:4, de Cristo Jesús. Esos cristianos ya no estaban en Cristo, sino que estaban fuera de Cristo Jesús, sin Cristo. Y por lo tanto miramos nosotros que es posible que un cristiano pueda llegar a ese punto. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 4 dice que debemos de cuidar nuestra salvación porque la podemos perder. No simplemente porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús, tenemos la salvación ya en la mano. Porque no creemos en la doctrina calvinística, que una vez salvo, siempre salvo. No es así. Tenemos que con temor y temblor cuidar nuestra salvación y estar seguro que siempre estemos en Cristo Jesús. Esa persona también se encuentra sin Cristo, el que descuida la salvación. And second, we notice that once the person has done previously those things that we have already mentioned, and he is added to the saints or to the church,
Acts chapter 2 and verse 47. 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. But whenever he is added to the church, there comes a time that he does not take seriously his salvation, or she does not take seriously her salvation. And they end up losing their salvation. You remember the church in Galatia? The Apostle Paul and Barnabas goes and preach the gospel to them in their first missionary trip. There were 5 congregations that were established. And yet some of those Christians lost their salvation. They were no longer in Christ. Galatians chapter 5 and verse 4, it makes reference to the fact that they had fallen from grace. And simply because they listened to different doctrine, simply because they were brainwashed, not with the Word of God, but with different man-made doctrine. And therefore, these Christians were now Christians that were without Christ. They were no longer in Christ. They had fallen away from salvation. And that's why Hebrews chapter 2 and verse 1 and 4 make reference to the fact that we as Christians need to be careful in not losing our salvation. Salvation can be lost. And therefore, do not think that because we're baptized into Christ that we will never lose our salvation. That is a Calvinistic doctrine. Once saved, always saved. That is not true. Because you and I can lose our salvation. So whenever we talk about a person without Christ, it is a person that's out in the world that has never come into Christ. It is a person that has come into Christ but has not been serious about their salvation. They had not taken care of salvation and they lose their salvation. Entonces, cuando hablamos de una persona sin Cristo, estamos hablando de la persona que está en el mundo y viene, que está en el mundo y no ha venido a Cristo Jesús. Y estamos hablando de la persona que ha venido a Cristo Jesús, pero que no ha cuidado su salvación y la ha perdido. Esto es lo que el apóstol Pablo aquí está hablando y nos está diciendo concerniente a esto, que tengamos cuidado. Porque la persona sin Cristo es una persona que está alejado de la ciudadanía de Israel, es una persona que es ajeno a los pactos de la promesa, pero es una persona también que está sin esperanza. Because the person without Christ is a person that doesn't have his or her citizenship in the kingdom. And second, it is a person that is far from the promises of God. And also, it is a person that is without hope. Which brings us to our subject matter this morning, lo cual nos trae al sujeto de esta mañana. Sin esperanza. El apóstol Pablo usa la palabra aquí, elips, que se refiere a una esperanza. Y según los lexicógrafos, nos dan a entender que la definición de esta palabra esperanza es un estado de ánimo que produce confianza en uno de que va a alcanzar las promesas que Dios nos ha hecho. Vuelvo a repetir, es un estado de ánimo que produce confianza en uno de que va a alcanzar las promesas que Dios nos ha hecho. Ya hemos hablado de las promesas de Dios. Eso fue la lección anterior. Pero noten, un estado de ánimo que produce confianza en nosotros de que vamos a alcanzar las promesas hechas hacia nosotros. Déjeme ilustrar esto bíblicamente. El texto que se leyó en esta mañana como lectura fue 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Sin embargo, no voy a leer todos los versículos sino que únicamente los últimos 2. Porque aquí está un ejemplo de cómo definen los lexicógrafos la palabra esperanza. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Noten, todo esto, hermanos, se lleva un estado de ánimo. ¿Ustedes creen que la vida cristiana es fácil? ¿Creemos nosotros que la vida cristiana es fácil? Es difícil. Pero necesitamos un ánimo que venga a producir confianza en nosotros para poder sobrellevar y para poder vivir la vida cristiana en este mundo.
Porque la vida cristiana no es una vida fácil. No fue fácil para el apóstol Pablo. Si uno viene a ver la vida del apóstol Pablo, miramos nosotros en donde el apóstol Pablo constantemente sufrió por predicar la verdad, la palabra de Dios. Cuando él todo lo tenía, cuando él estaba sujeto a los fariseos y saduceos, a los judíos que perseguían a la iglesia, él todo lo tenía. Él solamente estaba para pedir y se le daba. Él vino a decir que todo eso era basura para él. Filipenses capítulo 3. Me estoy refiriendo al estado de ánimo de Pablo. Y este estado de ánimo del apóstol Pablo fue el que le llevó a confrontarse con cualquier situación en su propia vida. Él mismo la describe en Filipenses capítulo 3. Dice, he aprendido a vivir con y sin. Porque he aprendido de que Dios es el que me da todo. Dios es el que provee todo. Y ese estado de ánimo que el apóstol Pablo viene a producir, lo cual demuestra el versículo 7, el versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Noten, Pablo aquí está hablando con confianza. El estado de ánimo del apóstol Pablo viene a producir confianza en él. No está diciendo, a ver si quizás Dios me la... No, la voy a recibir. Tengo una certeza en mi vida de que la voy a recibir. Esa es confianza. No está tibullando al decir estas palabras, sino que la está diciendo con la firmeza. No está diciendo, voy a recibir. Pero dice él, no solamente yo, sino que todos aquellos también que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo que hay toda una definición exactamente en cómo la ponen los lexicógrafos concerniente a la esperanza. Porque Dios les había prometido a que al apóstol Pablo y a todos nosotros, Dios nos ha prometido, no de lo que dice Tito capítulo 1 versículo 2. En Tito capítulo 1 versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esto está hablando de la eternidad. Y Dios ya desde ese punto, antes de que empezara el mundo, Él ya había prometido a todos nosotros la vida eterna. Y Pablo dice, esa promesa de que Dios me ha prometido, yo tengo confianza que la voy a obtener. Ese es el estado de ánimo que produce confianza en el apóstol Pablo. Pero ¿qué de nosotros? When we see Ephesians chapter 2 and verse 12, we notice now that we're entering into our subject matter, which is without hope. But in order for us to be on the same page, let us define the word hope, because it behooves us to be able to come to that point in order that we can understand where we're going to. The word hope is defined by the lexicographers a state of motivation within us, a state of motivation that leads to confidence within our life, and knowing fully well that we are going to obtain the promises of God. Once again, it is a state of motivation within us, and that's very important. A state of motivation within us that will give us confidence that we are going to receive that which God has promised us. And let me give you a definition, a biblical definition concerning this. You turn over to 2 Timothy chapter 4 and verses 1 through 8. This is the scripture that was read this morning to all of us. But I don't want to talk about verse 1 through 6, but only verse 7 and 8. Because in those two verses, the Apostle Paul is giving us an insight with his life to the definition of the word hope. In verse 7, look what it says. And once we read verse 7,
we understand that it takes a state of motivation within us to be able to do all of those things that he is mentioning. We have to be highly motivated to be able to enter into that faith of life within us. And let's face it, the life of a Christian is not a glorious life. The life of a Christian is not a rosy life. The life of a Christian is full of conflicts. It's full of persecutions. And sometimes that persecution and those conflicts are going to come within our own families. Matthew chapter 10 and verse 34 and following speaks of that. How many times have we heard about people that had come into Christianity, and their first conflict, their first enemy, their first hurdle in life is their own family? From their mother, from their father, from their brother, etc. So the life of a Christian is not easy. And think for a second what he meant to the Apostle Paul. You're talking about a human being that had it all. A human being that lived a very comfortable life. He was under the Sadducees and Pharisees. These people were the ones that were taking control and care of the Jewish people and governing them at that particular time. He lacked nothing. He being the Apostle Paul, or Saul at that time. He lacked nothing. Whatever he wanted, these people would give it to him, as long as he produced what he was producing against the church. He was killing Christians. He was putting them in jail. He was persecuting them. Acts chapter 22 and verse 4 makes reference to that. And also 1 Timothy chapter 1 and verse 13 and following makes reference to the life of Paul prior to becoming a Christian. But now that Paul becomes a Christian, it is a different matter. It is a life of suffering. When you read the life of Paul, notice his life of suffering from day one all the way to the end of his life. In 2 Timothy chapter 4, he is ready to be put to death. And that's why he is saying what he's saying. So he was highly motivated to be able to fulfill those things that needed to be fulfilled. And he knew that people were not going to accept him. People were not going to treat him like he was treated prior to becoming a Christian. He suffered. But what kept him going? What kept him going? It is a highly motivated life. And you know why? Because in Galatians chapter 2 and verse 20, he says, it is no longer me that's living. It is now Christ that's living in me. And that's why he was highly motivated. But look at verse 8. In verse 8, we notice there's a confidence in Paul. He was highly motivated, and that highly motivation life produced confidence in the Apostle Paul that he, ready to be put to death, says, you know what? I'm going to receive the crown. I'm going to be crowned. I'm going to be victorious. That's confident. And that's the definition of the word hope, according to the Bible. And that's why I use these two passages in order for us to understand the definition or the biblical definition of hope. It is a highly motivated Christian life which produces confidence that is going to give us the understanding that whatever God has promised us, we are going to receive. And let nobody kid you that God is going to give us. And the Apostle Paul here in 2 Timothy chapter 4 and verse 7 and 8, he was making reference to eternal life. And look, when did God promise eternal life? When you go to Titus chapter 1 and verse 2, he promised eternal life since prior to the beginning of the world. And Paul was confident that he was going to receive this in his life. Entonces, hermano, la esperanza de un cristiano es lo que es. Pero ¿qué es la esperanza de la persona que vive en este mundo sin esperanza? Es decir, una persona que piensa que tiene esperanza,
Pero, ¿cómo define la palabra de Dios la esperanza de tal persona sin Cristo? Quiero que me acompañe al libro de Job, capítulo 8, y versículos 13 y 14, porque ahí Job viene a definir la esperanza de una persona sin Cristo. Una persona que no está en Dios. Job capítulo 8, versículos 13 y 14, note lo que dice la palabra del Señor. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Aquí está hablando ya una persona sin Dios. Una persona que no atribuye nada a Dios. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío, porque la persona que olvida a Dios es un impío, es un pecador. ¿Ok? Y la esperanza del impío perecerá. La esperanza del impío perecerá. Y note lo que dice el versículo 14. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Nunca han visto usted una tela de araña? Yo ayer andaba allá afuera, ¿verdad? En mi casa y andaba mirando ahí las plantas y de repente, ¿verdad? Que voy y le pego una tela de araña, ¿verdad? Y le comienzo a hacer así y pues la destruyo, ¿verdad? Me la quito de encima. Pero eso es lo que el autor está enfatizando. Que una esperanza de un impío, una esperanza de una persona que está sin Cristo Jesús, no tiene fundamento, no es fija, no tiene ningún valor. Porque como dice el versículo 14, porque su esperanza será cortada y su confianza es la de araña. Vuelvo a repetir, porque su esperanza será cortada. Es decir, el estado de ánimo de tal persona, con cualquier cosita, hermano, se va a disminuir. ¿Y nunca ha visto usted a personas que uno lo mira con aquella motivación y luego algo pasa en su vida y anda con una cara larga? Ya no sabe ni qué hacer. El cristiano no debe de ser así. Pero la persona en pecado, la persona sin Cristo, se va a demostrar de esa manera, porque no tiene ningún fundamento. Porque la confianza de Él, que viene a producir la esperanza o la motivación en Él, dice versículo 14, la segunda parte, y su confianza es de tela de araña. Va a ser destruida. Fácilmente se viene a persuadir a las cosas equivocadas. Entonces la Biblia explica la esperanza de un impío, la esperanza de una persona que está fuera de Cristo Jesús. Y si acaso usted está fuera de Cristo Jesús y dice que tiene esperanza, esa es la esperanza que usted tiene, porque la Biblia así lo declara. Yo no estoy diciendo, la Biblia dice tu esperanza no tiene fundamento, va a ser cortada. Tú con cualquier cosita te vas a desanimar, vas a andar demostrando totalmente. Una hora puede demostrar algo y la otra hora puede demostrar diferentes cosas. Esa es la esperanza de un pecador. Comparar con la esperanza de un cristiano, que ya la vimos en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. So we come to the point and ask, well, if that is the definition of hope within a Christian, what does the Bible say concerning a person without Christ? And for that, you go to Job chapter 8 and verse 13 and 14. And I want you to read carefully those two verses, because it's making reference to the fact of a person without God in his life. And you can come down and say without Christ in his life. It is a person that his hope, in verse 14, it says that his hope will vanish. There is no foundation. There is no security. There is nothing. The hope of a person without Christ is not a hope.
Because that person, 1 minute he might be highly motivated. The next minute something happens in his life or her life, it's going to be a different situation. But in the Christian, you don't see that. The Christian is highly motivated and his confidence is high because they know in who they have belief. And there is foundation. Because Titus chapter 1 and verse 2 says, God cannot lie. He is going to fulfill that which is promised. But to those that are without Christ, the only thing that are promised to them is that they're going to perish. They're going to be destroyed. Because they are without a shield, they are without hope, they are without nothing. They don't have no protection. And that's the promise. For example, when you go to Luke chapter 13 and verse 3, it says there that you need to repent. It's talking to the sinner, to the person without Christ. And it says you need to repent because if you don't repent, you will perish like the rest of the world. And when you go to John chapter 8 and verse 24, it makes reference to the fact that they need to believe. Because if you don't believe, you will perish like the rest of the world. But the emphasis that I'm trying to make is they will perish. There's nothing for them. The only thing that's wait for them is a place of torment, which is found in Hades once they die. Lo único, hermanos, que miramos nosotros que la persona sin Cristo Jesús tiene es la promesa de que va a perecer. Y esto lo miramos en Lucas capítulo 13, versículo 3, y también en Juan capítulo 8, versículo 24. La persona que está sin Cristo Jesús no tiene ningún tipo de esperanza, solamente va a perecer y el único lugar que le está esperando es el lugar de tormento. Entonces, llegamos a la siguiente pregunta y la hace Job. Job la hace y dice lo siguiente. Job dice de la siguiente manera. Versículo 15, capítulo 17, versículo 15. Note lo que pregunta Job. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? Y la pregunta la hago a usted. ¿Dónde pues está ahora su esperanza? ¿Dónde está pues ahora mi esperanza? En Proverbios capítulo 14, versículo 32, dice la palabra del Señor lo siguiente. Proverbios capítulo 14, versículo 32. Dice, porque su maldad será lanzada el impío. No, dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El que está sin Cristo en la muerte no tiene esperanza. Por eso la pregunta, ¿dónde está tu esperanza? Si tu esperanza está en Dios, es porque estás en Cristo, es porque estás con Dios. Pero si estás sin Cristo y si estás sin Dios, entonces no tienes esperanza. Look at Job chapter 17 and verse 15. It is a rhetorical question. Where is your hope? And that's the question I ask you and myself. Where is my hope? Where is your hope? Proverbs chapter 14 and verse 32. It says that the just, the people that do right, the people that act according to God's will, even in death, they have hope. So we've seen two different things here. We've seen the person without Christ, the person without God. And if you ask him the question, where is your hope? They don't have no hope. Even though they can give you a long discussion, but they don't have no hope. They don't have no hope. But you can talk to the Christian
the person that's following God's will and doing the things that God asked him to do. You ask him where his faith is, and he will let you know where his faith is. Or where his hope is. He will let you know where his hope is. And he will tell you exactly everything that he has hoped for. And he knows that even beyond death, that he will be recompensed according to that promise that God has made to him or to her because of the way that he or she have lived on this earth. So as we come to the conclusion of this morning's sermon, the question is still before all of us. Where is your faith? Where is your hope? This morning, I would like for you, as I do myself, to meditate upon my life and meditate upon your life and answer that question. Where is your hope? En esta mañana, mientras que yo medito y usted también medita sobre la pregunta, ¿dónde está tu esperanza? Y si acaso tu esperanza no está basada en Dios, entonces en esta mañana usted puede arreglar cuentas con Dios. La oportunidad está delante de usted. Para entrar en Cristo Jesús, ya conocemos todo bien. Uno tiene que oír las buenas nuevas. Porque por el oír, Romanos 10:17, viene la fe. Y la fe produce convicción y persuasión. Convicción de que soy un pecador. Y convicción de que tengo que cambiar mi vida. Convicción de que tengo que confesar a Cristo Jesús. Convicción de que tengo que hacer algo diferente en mi vida, la cual me lleva al bautismo, porque el bautismo es la que viene a quitar mis pecados. No hay nada más. El bautismo quita los pecados. Y entonces ahí entramos en Cristo Jesús. Pero si acaso usted ha hecho todo esto y se ha desviado de la voluntad de Dios, piénsela bien. Piénsela bien. Porque una vida religiosa, una vida de venir el domingo en la mañana, una vida de venir el domingo en la tarde, una vida de venir los miércoles, no garantiza que usted tiene esperanza. Mateo capítulo 7, versículo 21. La palabra del Señor nos enseña. No porque me dice Señor, Señor, piensas que vas a entrar al reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, que no hicimos esto en tu nombre. Señor, que no se hizo esto en tu nombre. Lea bien Mateo 7, 21 al 23. Vuelvo a repetir, ¿dónde está nuestra esperanza? Si en algo le podemos ayudar y servir, pase. Mientras ponemos de pie, entramos un canto de invitación. Una voz del Salvador, número 156. Si estamos listos, cantemos. La tierna voz del Salvador.